Bien, buenas noches, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Estamos estudiando, como bien saben, el primer libro de Samuel y habíamos visto ya cómo Saúl empieza a tener celos de David. A veces nosotros tenemos la noción de qué es lo que sucedió en esos libros, pero realmente este estudio que estamos teniendo, así de ir capítulo por capítulo, nos va enseñando de una manera más específica, más clara, qué ha pasado en todo esto, ¿no? ¿Cómo fue que Saúl poco a poco se fue volviendo más envidioso? Al principio solo le tenía cierto rencor, le caía mal, ¿no? Y de cuando en cuando quería matarlo, luego se arrepentía, pero ahora la cosa sí ya se puso seria, o sea, Saúl está determinado a matar a David. Y vamos a ver hasta qué extremo va a llegar, porque la próxima semana, Saúl, vamos a ver cómo Saúl es capaz de matar incluso a los sacerdotes de Dios con tal de perseguir a David. O sea, está prácticamente obstinado hasta este momento. Esta semana toca el capítulo 21, que es bastante corto, solo tiene 15 versículos, y ahí ya nos va mostrando la Biblia cómo es que David se separa de Saúl. Recordemos lo que había pasado la semana pasada, ¿no? Que viene David ante Jonatán y le dice, mira, tu padre me quiere matar. Y Jonatán no lo cree, aunque ya Saúl ha dicho que lo quiere matar. Mical ya se atrevió a mentirle a su propio padre porque sabe que quiere matar a David. Y el mismo Samuel lo sabe porque David se había ido a refugiar con Samuel y aún Saúl lo había ido a buscar allá, solo que el Espíritu de Dios lo impidió, ¿no? Se apoderó de Saúl y perdió la cabeza. Eso no significa que Saúl ya es bueno porque recibió el Espíritu Santo, ¿no? Esas son dos cosas diferentes. Ya es distinto lo que sucede con nosotros cuando nos bautizamos porque voluntariamente aceptamos la ayuda del Espíritu Santo para que transforme nuestro carácter, pero en este caso solo es el poder de Dios el que viene, precisamente cuando el Espíritu viene sobre una persona, como el caso de Saúl, viene y toma control de esa persona, pero Saúl no cambia en lo más mínimo, simplemente evita a Dios que Saúl mate a David. Bueno, entonces ya viene David y le dice, mira, Jonatán, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tu padre me quiere matar? Jonatán no lo cree completamente, pero después de poner a prueba a Saúl, Jonatán se convence a sí mismo de que en efecto Saúl, su padre, quiere matar a David. Y a Jonatán eso no le parece para nada. O sea, esa idea no le cuadra, vamos a decir. Realmente, Jonatán debería de ser el más interesado en que David muriera, porque si David muere, Jonatán es rey. O sea, debería de interesarle eso, pero a él no le interesa por dos razones. La primera, Jonatán no es injusto. Y él dice, si David es inocente, no tiene por qué morir. O sea, no. ¿Qué hizo? O sea, si se hubiese rebelado, si estuviese peleando contra nosotros, si estuviera conspirando, si hubiera atentado contra tu vida, pero no ha hecho nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que él ha hecho? Jonatán es una persona justa y la segunda, Jonatán es una persona sensata. Y él sabe que el reino no pertenece ni a Saúl, ni a él, ni a David, sino que el reino le pertenece a Dios. Y Dios se lo da a quien él quiera. Y si Dios dice que David va a ser el rey, pues entonces ¿quién se va a oponer a Dios? Porque de Dios es el reino y él lo entrega a quien a él le parece. Entonces, en este sentido, Jonatán es muy sensato. Y él le dice a David, yo sé que tú eres el rey. Sí, yo lo sé, desde que mató al gigante, ya Jonatán sabe que es el rey, porque debe gobernar el mejor, el que más confía en Dios, el que puede llevar a triunfo el país. O sea, Jonatán no piensa en él, sino piensa en la nación. ¿Quién es el mejor dentro de nosotros para ser rey, para hacernos grandes ante nuestros enemigos? Recordemos que Israel es una nación pequeña rodeada por gente que es hostil a ellos. Están los sirios en el norte, están los amonitas y los moabitas al oriente, y están al sur los filisteos. Entonces está rodeada de gente que es belicosa y que en cualquier momento aniquila la nación. Y en esas condiciones nosotros tenemos que tener al mejor, definitivamente. No me interesa cómo, pero el mejor tiene que ser nuestro rey. Jonatán es muy sensato.
Y entonces David salió huyendo después de que lloró junto a Jonatán. Recordemos esa historia. Jonatán lloró, David lloró más que Jonatán. Se despidieron, hicieron un pacto, ¿no? Y en ese pacto es, nosotros no vamos a agredirnos. Cualquier descendiente de Jonatán es de mi familia, eso es lo que dice David, y viceversa. O sea, entre nosotros hay paz. Una cuestión será lo que pasa con Saúl y otra muy diferente lo que pasa con Jonatán. O sea, ellos hicieron un pacto y entonces quedábamos que David había salido. David es un muchacho todavía. Bueno, ya ha crecido bastante, pero sigue siendo un muchacho. Y lleva como título la Reina Valera en 1 Samuel 21. David huye de Saúl. Y es adecuado, si esto es lo que David hace, huye de Saúl, pero huye solito. Entonces, va a decir el texto. Ahorita vamos a descubrir un poquito más del carácter de David. Vino David a Nod. ¿Qué es Nod? Realmente es un lugar ahí. Y es el lugar donde están los sacerdotes de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento, eso no se parece al Nuevo Testamento. En primer lugar, en el Nuevo Testamento no hay sacerdotes específicos. Todos en la iglesia formamos un reino de sacerdotes y entonces estamos dispersos en todas partes, pero y no hay un culto centralizado. Usted puede adorar a Dios donde sea, porque Jesús le dijo a la samaritana, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren, porque la samaritana le preguntó dónde debemos adorar, en este monte donde dicen mis padres o allá en Jerusalén donde ustedes dicen. Entonces Jesús le dice, créeme mujer, que ni en este monte ni en Jerusalén, o sea, no estamos reducidos a un lugar, pero en el Antiguo Testamento sí. Entonces los sacerdotes están en Nod. Después van a estar en Jerusalén, en el templo, pero para este momento que nosotros estamos narrando, en primer lugar, Jerusalén no es de Israel todavía. Es una ciudad que está dentro de los dominios del rey, pero la gente que vive en la ciudad no es israelita. Ahí tiene su propio rey, en Jerusalén tiene su propio rey. No hay templo, no hay nada de eso. Entonces en Nod estaban los sacerdotes. Y el sumo sacerdote se llamaba Ahimelech, que aquí le presenta nada más como el sacerdote Ahimelech. Ustedes saben, son nombres israelitas y entonces van a tener estas formas, ¿no? Y se sorprendió, dice Ahimelech, de su encuentro y dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? O sea, aquí el sacerdote, vamos a decir que sospecha algo y dice, ay Dios. David es un jefe militar que siempre anda con 1000 personas, es un comandante de 1000 personas. Y a cualquier cosa que se le envíe o todo el tiempo que yo lo he visto, está con soldados, es un comandante. Pero en este caso, David andaba solo. Entonces el sacerdote se extraña de esto y dice, oye, esto está extraño, ¿no? ¿Cómo es que tú andas solo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ok. Aquí va la primera mentira de David. Bueno, no es la primera. Nosotros ya hemos captado a David en varios momentos en que no dice exactamente las cosas cuáles son. Esto es interesante en la Biblia, ¿sí? Porque alguien ha dicho, mira, si la Biblia la hubiesen inventado los israelitas, entonces este tipo de hombres como David, que son héroes, serían intachables. Pero precisamente porque la Biblia es revelación de Dios, entonces va a contar las cosas tal cuales sucedieron. Entonces, un héroe, por ejemplo, como David, no aparece en las escrituras como alguien que no tiene ningún defecto, sino por el contrario, David es bastante mentiroso, ¿no? Lo habíamos dicho desde que apareció en escena, que el padre le dice, mira cómo están tus hermanos en la guerra y por favor me traes una prenda de ellos. Esto es porque el padre sabe que David lo puede engañar. Le dice,
una prenda de ellos. O sea, quiero que me traigas algo que pertenezca a ellos para yo estar seguro de que ellos están bien. Lo vamos a ver más adelante también haciendo este tipo de cosas. Pero aquí es bastante descarado porque él anda huyendo de Saúl. Nosotros sabemos la historia. Él anda huyendo, pero él no le dice al sacerdote, ando huyendo de Saúl y Saúl me quiere matar. Sino que le miente y le dice, mira, es que el rey me encomendó una cosa bien secreta porque ando solo. Y me dijo, nadie sepa, nunca el rey le dijo tal cosa, nadie sepa cosa alguna a la que te envío y lo que te he encomendado. Es más, David anda solo, realmente anda solo. Y dice, yo le señalé a los criados un cierto lugar. O sea, los criados que van conmigo, pues realmente no van conmigo, porque quedamos de encontrarnos en cierto lugar, porque la misión es secreta, entonces yo voy de incógnito y todo lo demás, ¿no? Y le miente al sacerdote. Luego le dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Si el sacerdote fuese inteligente, para este momentito ya debió haber captado que David está mintiendo. Si el sacerdote es inteligente, ya debió haberlo captado. Porque lo ve solo, nunca anda solo. Cuando le pregunta, sale con una excusa como esta. Y después le dice, hey, necesito unos panes. Oye, si vas en misión, si alguien va en misión del rey, ¿por qué no se prepara con algunos panes, no? Aunque sea una misión secreta, tiene que llevar comida, pero pide comida. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres. Los panes de aquella época no eran como las semitas que venden en nuestras pulperías acá. No son esas semitas de lempira o de 2 lempiras. No, los panes son grandes realmente. Un pan podría alimentar prácticamente a una pequeña familia. Entonces, el sacerdote entiende que David va a compartir estos panes con los hombres, sus siervos, y le dice, mira, te los voy a dar, que son sagrados, te los doy, pero con la condición de que los siervos por lo menos no hayan cohabitado sexualmente con mujeres. O sea, con esa condición te lo doy. Error. Ya les voy a explicar por qué. Y luego le dice, y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Otra mentira. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, o sea, su órgano reproductor. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más serán santos hoy sus vasos? O sea, se han apartado de mujeres. Así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Bueno, vamos a pasar a explicar aquí una cosita. Miren estos 2 dibujitos que presento aquí valga la redundancia, en la presentación, ¿no? Son 2 utensilios que estaban en el templo, o en la tienda. En este momento no hay templo, pero hay un tabernáculo, se le llama eso, hay una tienda donde están las cosas sagradas. Entonces, en esa tienda que estaba el arca del pacto y estaba el altar de oro, aparte de esos, habían 2 utensilios que eran específicamente significativos. Uno de ellos era una mesita, como la ven ustedes ahí, simplemente una mesa. Claro, tiene unos aritos y tiene unas barras. Y eso es porque los coatitas, que eran los que cargaban estas cuestiones, coatitas se le llamaba a los descendientes de un hijo de Aarón, que se llamaba, perdón, un hijo de Leví, que se llamaba Coat. Entonces, este hijo de Leví que se llamaba Coat, los descendientes de este hijo de Leví eran los que cargaban los utensilios. Por eso decimos utensilios que cargaban los coatitas. Si usted dice utensilios que cargaban los levitas, también es correcto, porque los coatitas eran levitas. Y si uno dice que cargaban los israelitas, también, porque igual los levitas eran israelitas. Solo que es más preciso decir los coatitas eran los que cargaban esto. Y ellos no podían tocar la mesa porque esa mesa era sagrada. Entonces,
nosotros los coatitas, digámoslo así, podíamos cargar los instrumentos, pero jamás tocar la mesa. Y comernos los panes, olvídese, eso no. Entonces, esta mesa se ponía en un lado del tabernáculo y del otro lado del tabernáculo se ponía el candelabro que estamos viendo nosotros acá, que tenía 7 lámparas. Ustedes van a ver en varias iglesias evangélicas estos instrumentos, candelabros, pero curiosamente los candelabros que utilizan en muchas iglesias evangélicas tienen 9 lámparas. No sé por qué tienen 9 lámparas. La verdad es que sería una pregunta interesante, pero nunca la he hecho. Nunca la he hecho. Tal vez no respondan a eso. ¿Por qué? En la Biblia, el candelabro tenía 7 lámparas, como el dibujo que ustedes ven. Entonces, ahí había que echar un aceite porque esas lámparas ardían con aceite de oliva. Claro que sí, si usted echa aceite de oliva, la lámpara va a arder. Y si usted echa manteca de cerdo, pues también va a arder. Eso arde, ¿no? Entonces el aceite de oliva ardía, pero tenía que ser un aceite especial. Tenía que ser una mezcla con mirra y especias que los sacerdotes conocían a perfección. No cualquier fuego. ¿Sí? Ahora, aquí había un simbolismo entonces. En la tienda, que era donde iban las personas al encuentro con Dios, el tabernáculo, en un lado del tabernáculo, por decirlo, en una ladera, ¿sí? En un lado adentro, estaba ese candelabro y esas lamparitas debían arder siempre. ¿Y qué significaba eso? Significaba la presencia de Dios en el lugar. Eso era lo que significaba el candelabro y por eso siempre tenían que estar ahí. Siempre, siempre. O sea, no podía estar eh, apagado. O sea, podían apagar todas las otras luces, pero el sacerdote tenía que encargarse de que la luz del candelabro nunca se apagara. O sea, había un cuidado íntimo. Y claro, tenían bases con aceite para arder toda la noche. Entonces, él solo tenía que preocuparse de llenar bien de aceite para que ardiera constantemente toda la noche el candelabro, porque era la presencia de Dios. Por eso es que muchas iglesias dicen que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. O sea, de aquí lo sacan porque obviamente ese aceite quemándose simbolizaba. Eso no era la presencia de Dios, simbolizaba la presencia de Dios. Y enfrente del candelabro, o sea, al otro lado de la tienda, estaba esa mesita y en esa mesa había que poner 12 panes. Ahora, ahí ustedes los ven jateados 6 y 6. La verdad es que en la Biblia no aparece cómo tenían que ser puestos esos 12 panes. Pero no es posible que estuvieran jateados así todos los panes. Lo más probable es que estuvieran 6 y 6 o tal vez los 12 en fila para arriba. ¿Por qué tenían que estar en esa forma? Bueno, porque la mesa era pequeña, no era grande y los panes eran grandes. Entonces no iban a caber todos los panes, tenían que poner uno encima del otro. ¿Qué significaban esos 12 panes? Bueno, esos 12 panes significaban, para que veamos el simbolismo, significaba la presencia de las 12 tribus de Israel enfrente de Dios. O sea, la tienda era el tabernáculo de reunión donde se reunía Dios y su pueblo. Claro, el pueblo no cabía en ese tabernáculo, no todo el tiempo iban a estar ahí. Entonces, por eso es que había este tipo de simbolismo, por si lo entendemos, en que de manera simbólica Dios estaba en el tabernáculo y de manera simbólica los panes estaban en el tabernáculo. Ahora, en Levítico hay instrucciones precisas que el sacerdote tenía que seguir. Una de las instrucciones era que esos panes tenían que estar frescos ahí y cada X cantidad de tiempo, creo que era cada semana, el sacerdote, creo, no estoy seguro ahorita, el sacerdote tenía que entrar y colocar nuevos panes. O sea, entraba y los cambiaba. ¿Y qué hacía con los panes que estaba quitando? O sea, los panes viejos. Los sacerdotes, porque aquí podían ser varios, tenían que comérselos, pero dentro, o sea, Dios decía, mira, los panes van a entrar, pero no pueden salir. O sea, no los vas a sacar de la tienda, sino que entras y te los comes allí.
O sea, el sacerdote tenía que comérselos allí, no podía sacarlos. O sea, así de sagrados eran. El cuento que le va a dar esos panes a su familia, ¿no? Él se los tiene que comer. Es pan sagrado que solamente él podía comer. Muy bien, es para que nosotros veamos también cómo es que en la cena del Señor nosotros tenemos pan y jugo de la vid. Y el pan simboliza la unidad del pueblo de Dios, por eso es que no podemos estar enemistados con los hermanos y al mismo tiempo participar de ese pan. Y el jugo de la vid representa nuestra unidad con Dios. O sea, estamos siendo uno con Dios. Entonces, hay un simbolismo aquí. Y la cena del Señor es una situación sagrada, no es cualquier cosa, no es como, es como que yo me estuviera comiendo un churro o como que yo estuviera comiendo un pedazo de pizza, ¿no? Eso es sagrado porque encierra simbolismo. Pero aquí el sacerdote ya hizo una cosa que no estaba permitido, sacar el pan. No, el pan se come ahí. O sea, en el momento en que hay que cambiarlos, los cambian y ellos se comen el pan viejo. Y ellos pueden salir de ahí, obviamente. El pan va a salir, pero va a salir en el estómago, en el vientre del sacerdote. No puede salir el pan. Pero él parece que lo sacó, porque así le dice. Eh, en el punto anterior, que estábamos viendo aquí en el versículo 4, el sacerdote respondió a David y le dijo, no tengo pan común, o sea, no tengo pan a la mano, o sea, habría que hornearlo, ¿no? Solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres, ¿no? Y dice el versículo 6, así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová. Tenían que ser comidos, no podían ser quitados, tenían que ser comidos, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Bueno, y el sacerdote comete otro error. No debió haber hecho esto. Haberle dado el pan a David, eso está mal hecho. No importa quién sea David. No importa quién sea David. Esto es irrelevante si David es el futuro rey, si David, esto es irrelevante. El sacerdote no tenía permitido. O sea, a veces nosotros pensamos, es una idea muy corriente, ¿sí? Que nosotros somos libres para tomar decisiones. Y realmente hay un rango en el cual los líderes de una congregación específica pueden tomar decisiones. ¿Vamos a hacer un retiro espiritual o no lo vamos a hacer? Eso. ¿Vamos a invitar a predicar a fulano o mejor a sultano? Eso está bien. Vamos a hacer nuestro local de 3 pisos o de 2 pisos. ¿Le vamos a poner sillas acolchonadas o no? Un montón de cosas nosotros podemos decidirlo. En las iglesias pequeñas hay más democracia, pues ahí como es fácil preguntarle a la gente qué quiere, entonces eso se arregla fácil. En las iglesias más grandes es más complicado, sí, porque usted no le va a preguntar a 300, 400 personas, a 1000 personas. No se van a poner de acuerdo nunca. Entonces, por eso hay un liderazgo que toma las decisiones por el grupo. Un liderazgo eh, eh, vamos a decir, los mejores de la congregación, ¿no? Entonces toman decisiones por el grupo, muy bien. Pero su rango de decisiones es limitado. Hay cosas que los líderes de la congregación no pueden decidir. O sea, por ejemplo, nosotros podemos decidir tener nuestra cena del Señor virtual o presencial. Esa es una decisión que obviamente se tuvo que tomar y podemos tomarla dada la dificultad en la que nosotros estamos, pero no podemos decidir, por ejemplo, ¿sabe qué? Vamos a suspender la cena del Señor. No podemos suspender eso. No está dentro de nuestro. ¿Sabe qué? De aquí en adelante ya no vamos a bautizar a nadie que llegue a la iglesia. El bautismo hasta ayer llegó, ya de aquí en adelante ya no vamos a bautizar a nadie. No podemos tomar ese tipo de decisiones. No se puede, hay cosas que no se pueden y el sacerdote no debió haberle dado los panes a David. Los dos tienen culpa. Jesús va a decir más adelante que David fue sin culpa. David fue sin culpa. Bueno, lo que Jesús quiso decir es que David no fue castigado por esto. Pero en definitiva, David no debió haber tomado ese pan. O sea, debió haber respetado ese pan. Porque él no podía comerlo. Pero el que es más responsable, en este caso, el que es más responsable es el sacerdote. ¿Por qué es más responsable? Bueno, porque a su cuidado está precisamente sus panes. O sea, David no los está agarrando a la fuerza, se lo está pidiendo, y el sacerdote accedió, él es más responsable.
en primer lugar por eso. En segundo lugar, el sacerdote es conocedor de la ley. Probablemente David no. Hay veces que uno puede pecar de ignorante, ¿no? Y de todas maneras es un pecado. Está en la Biblia. Nosotros hoy en día, por ejemplo, ustedes ya vieron al tipo este, la noticia de este, no me acuerdo cómo es el nombre de él, el que atropelló al fiscal, ¿no? Que el fiscal iba saliendo ahí y lo atropellan y lo matan, ¿no? Y ahora requirieron acto de prisión para el hombre este que lo atropelló, que iba bolo manejando. Él no se va a poder escapar de esto, a no ser que tenga un muy buen abogado, pero y no, él no puede decir, ay, es que yo iba bolo y como iba bolo, entonces yo no quería. Pues, claro, esa no es excusa porque le van a decir desde que usted tomó, desde ese momento se hace responsable por todos los actos que usted va a hacer después. O sea, usted bueno y sano no agarra un carro, no, pero como se emborrachó, ahora como se emborrachó, entonces él agarra el carro. Y claro, él ya no está consciente de cosas que hace. Un bolo pierde la cabeza, ¿no? Agarra el carro y de repente mira doble al fiscal o no lo mira donde el fiscal se atravesó y va, lo atropella, ¿no? Entonces él no puede excusarse porque le van a decir desde que usted decidió tomar, se responsabilizó por todo lo que venía a continuación. Las personas no saben a qué problemas se meten cuando toman. O sea, eso de yo estaba borracho, estaba jugando con un arma y el arma se disparó y mató a una persona, lo siento, usted es responsable. No, pero yo estaba bolo, usted es responsable. Desde que usted decidió tener armas en su casa, usted es responsable y desde que usted decidió tomar, usted es responsable. O sea, no se puede excusar. En la Biblia aparece estos pecados, se le llama pecados por hierro. O sea, no son tan graves, ¿sí? O sea, no es tan grave. En la Biblia aparece así, mucho en la ley. Cuando alguien cometiere pecado por hierro, entonces uno dice, ¿qué es ese pecado por hierro? O sea, que mató con un hierro o que fue, tiró un hierro, no. Quiere decir pecado por error. O sea, esto es porque David no es un sacerdote, David no conoce la ley, David no sabe lo que es bueno, lo que no es bueno, tiene algún conocimiento, pero tal vez no completo, y en determinado momento hace algo indebido. Entonces cometió un error. Pero todavía en la Biblia se considera pecado. O sea, cometió pecado. Sí, pero yo no sabía. Dice que usted tenía que saber. Tenía que saber. Y muchas personas quizás no estudian la Biblia porque dicen, mire, entre menos Biblia sepa yo mejor. ¿Y por qué? Porque si yo sé mucha Biblia, entonces Dios me va a achacar muchas cosas. Créame, créame, que el hecho de decir yo no debo saber Biblia, es como cuando nosotros hemos evangelizado, hay personas que salen con esta excusa. Mire, yo no me convierto. ¿Y por qué no? Porque si yo me convierto y luego me vuelvo atrás, ahí sí estoy peor que como estoy ahorita. Aunque parecen palabras de sabiduría, realmente no las son. Porque como está ahorita, está grave. Sí. O sea, como está ahorita, está grave. Esto es como los que están enfermos de coronavirus en el último nivel. O sea, me dice mi sobrino, tengo un sobrino que es médico, ¿no? Entonces me dice él que ciertas medicinas que dan para el coronavirus son nocivas para la salud. Entonces yo le pregunto, ¿y si son nocivas, por qué las dan? Y me dice, porque ya no hay nada más que hacer, la persona está muriendo. Y entonces, si lo dejo así, si lo dejamos así, pues se muere. Entonces, hay que darle, porque aunque le haga daño, aunque tenga daño colateral, algo le va a hacer a esta persona, se le puede salvar la vida. Entonces, cuando la persona está sin Cristo, está perdida. Él no puede decir, mira, es que si yo me convierto a Cristo y luego fracaso, voy a quedar peor. Pues, ¿qué más peor que lo que usted está puede estar? O sea, esa es una buena pregunta. ¿Qué más peor? Pero esa decisión que está él tomando, créame, es pecado. O sea, es pecado. Decir eso es pecado. Decir, no, yo no quiero saber la Biblia porque si yo sé la Biblia, Dios me va a responsabilizar. Eso es como decir, ¿sabe qué? Yo quiero pecar. Solo que no quiero que me lo echen en cuenta. Entonces decirle al Señor, lo siento, yo era ignorante. Bueno, eras ignorante, pero es que el problema contigo no es que eras ignorante, le va a decir el Señor, sino que fuiste voluntariamente ignorante. Este es el problema, ¿sí? Voluntariamente quisiste ser ignorante, porque eso es muy diferente cuando un niño peca, ¿no? Uno que no ha tomado conciencia, pero es que no ha tenido la oportunidad,
o un maya peca, pero nosotros que tenemos la escritura no tenemos excusa. Pero el caso es que aquí el sacerdote es responsable por esto que hace. Y estaba allí aquel día, dice, esto nos va a servir para la próxima semana, detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Entonces, era un siervo de Saúl, muy bien, quiere decir esclavo de Saúl. Y era pastor, no era militar, era un pastor. Que recordemos que David, de Saúl, perdón, tenía ganado. Entonces tenía pastores. Y este era el mero mero. No era israelita, era edomita. Eso significa hijo de Edom. ¿Quién es Edom? Edom es el hermano de Jacob. ¿Se acuerda que Isaac tuvo dos hijos que se peleaban la primogenitura? Uno se llamaba Jacob y otro se llamaba Esaú. ¿Se acuerda de esos dos hijos? Pues bien, a Esaú le pusieron por apodo Edom, por dos razones. Edom en hebreo quiere decir rojo. O sea, Edom quiere decir rojo. Y le pusieron ese apodo porque él era velludo y rojizo. Entonces le decían, es como nosotros decimos el chele, pues. Eso decimos aquí, en Guatemala le dicen el canche, ¿no? O sea, bueno, en Guatemala todos somos morenos, así es de que cualquiera que tiene mi color de piel le dicen cancha, ya. Pero aquí en Honduras, que son más blancos, entonces para hacer chele, pues se necesita más. Yo creo que mi pelo no da ese tinte, ¿no? Entonces, entre los pueblos antiguos, pues obviamente le dicen a este el chile, que eso quiere decir Edom, y la otra es porque las lentejas por las cuales Esaú vendió su primogenitura eran rojitas, eran rojas. Hay lentejas verdes, hay lentejas rojas. Entonces, estas eran rojas, y por eso a él le pusieron también, o sea, como que el apodo le cuadró y le dijeron Edom. Entonces, este Doeg es descendiente de Esaú, por eso dice Edomita, el principal de los pastores de Saúl. ¿Qué hacía este muchacho ahí? ¿Qué hacía ahí con los sacerdotes? Dice que estaba allí detenido delante de Jehová. ¿Eso qué significa? Aquí podemos especular un poquito. La razón por la cual alguien podía quedar detenido delante de Jehová era la siguiente. Si la persona tenía una mancha en la piel, como un honguito, un hongo o algo así, entonces tenía que presentarse al sacerdote, era la ley. Porque en aquella época no había médicos, ¿sí? Entonces el sacerdote era médico también. Y el sacerdote iba a señalar la mancha y le iba a examinar. Y mientras la examinara, porque el sacerdote iba a dictaminar después de una semana, iba a dictaminar, o 2 semanas, lo que le tocara, si se podía extender el tiempo, si la mancha que tenía era una mancha común, es decir, un lunar, un hongo, una tontería así, ¿no? O si lo que tenía era lepra. Y entonces el sacerdote, al tener lepra, la lepra era incurable en aquella época, al tener lepra, porque la lepra era muy contagiosa. Hoy en día todavía existe la lepra por el Medio Oriente, por África, pero no es tan contagiosa porque la controlan con ciertos medicamentos. Pero en aquella época no había medicamentos, entonces era incontrolable. La lepra se pasaba solo con un toque. Entonces el sacerdote lo iba a dictaminar impuro y cuando le dijera impuro, él tenía que alejarse a las cuevas, las cavernas, en ciertos lugares y ahí tenía que vivir solito. Pero la gente que era de noble corazón le iban a dejar comida a los leprosos. O sea, hornaban pan o le iban a dejar granos y se los dejaban ahí y después que salga. Entonces, cuando el leproso estaba y de repente miraba a una persona que se acercaba, él tenía que gritar impuro o inmundo, ¿no? Inmundo, inmundo, para que el que lo mirara no se le acercara demasiado, solo llegara y le dejaba comida. Entonces, si un pariente de uno caía leproso, tenía que irse de la casa. Hay que vivir en una cueva, en el desierto. Y la familia le iba a dejar comida.
pero se la dejaba en una piedra, o sea, solo nos podíamos ver ahí a la distancia, te dejo la comida aquí, tú vienes a comer. Era una situación muy triste, muy, muy triste. Entonces, probablemente Doeg, aquí estoy especulando, probablemente Doeg tenía una mancha en la piel y está esperando que el sacerdote dictamine si es inmundo o no es inmundo. Por eso dice, estaba detenido delante de Jehová, este hombre. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante, ¿no? Otra mentira, ¿no? Así que David, ya viste que una mentira lleva a otra mentira, ¿no? Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, el que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Los sacerdotes no tenían espadas, no se iban a defender de nadie. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. O sea, David se alegró cuando supo que esta espada estaba ahí. ¿Realmente puede David manejar esta espada? Yo creo que no. Esta espada es muy grande, realmente. David es un muchacho, es pequeño, no agarra esa espada, aunque de hecho le cortó la cabeza a Goliat con la misma espada, ¿no? Pero esto le parece a él más un hacha que una espada, es grande. Sin embargo, tiene un valor simbólico muy importante, porque a partir de aquí surgió la fama de David. Entonces, que David tenga en su mano la espada de Saúl es como decir, mira, yo maté al gigante. O sea, aquí está la espada que reconoce eso. Por eso es que David dijo, ninguna como esa. O sea, dice, porque aquí no hay ni sino otra. Y David dijo, ninguna como ella. O sea, qué bien, o sea, me cayó, pero como anillo al dedo, dame esa espada. Después yo me encuentro otra donde sea más hábil, pero esa espada es un trofeo. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat, porque este Not está cerca. Entonces David le urge irse. Pero espérame, ¿a dónde fue? Dice. ¿A dónde fue? Se fue a un rey que se llamaba Aquis y es rey de Gat. A este momento, tal vez usted no lo ha percatado, o se ha percatado, pero si no se ha percatado, le voy a contar que Gat es la ciudad de donde era Goliat. Y Aquis es el rey que había presentado a Goliat. En pocas palabras, se va a meter con el enemigo. Híjole, pero es que aquí está duro. O sea, David está contra la espada y la pared. Si se queda, lo matan. Y si se va, lo van a matar también. Mejor me voy. O sea, se va a meter a la misma, como dicen, se fue a meter a la cueva del león, ¿no? Se va a meter a la cueva del león. Pero él se fue y huyó hasta Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? No sé a quién le dijeron. La Biblia es confusa en este texto. ¿Le dijeron a David o le dijeron a Aquis? ¿A quién le dijeron? Yo tiendo a pensar que le dijeron a David, no a Aquis, sino que cuando lo vieron, espérate, yo a ti te conozco, ¿no? ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No? David no es rey, pero ellos le dijeron rey. ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? ¿No cantaban así? Y mire, dice el versículo 12, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Porque él dijo, ahora sí me van a matar. O sea, aquí me matan. Y aquí va a actuar la astucia. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. O sea, quiere decir que David escuchó esto. Cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. O sea, andaba diciendo tonteras, andaba gritando, andaba desnudo. A mí me pasó ¿cómo se llama la situación? Una vez fui a la congregación y encaminé a unos hermanos hasta el centro, ¿no? Por ahí. Y según yo iba a tomar, para el Baxter, era estudiante en esa época, iba a tomar unos rapiditos que habían por el mercado. Ya no existe. Pero en aquella época le decían rapiditos, aunque eran buses grandes, ¿no? Unos buses verdes que venían para Calpulis. Entonces estaban por ahí, por la zona del mercado, y yo pues fui a tomarlos, como siempre. Cuando llegué al lugar, ya no estaban.
Me dijeron, no, hoy no funcionaron o algo así. Y entonces yo dije, híjole, esto es de noche, aquí, esto es peligroso, ¿no? Entonces empiezo a caminar por el mercado y digo, ¿qué hago? ¿No? O sea, mientras voy pensando qué hago, empiezo a ver el ambiente del mercado un domingo por la noche. Ahí se miraban borrachos, se miraban malvivientes, entonces se miraba bien peligroso, ¿no? Y yo con corbata, o sea, este man a saltar a la siguiente cuadra. Entonces, lo que hice fue quitarme la corbata, desabrocharme la camisa, ¿no? Ponérmela al revés, como que andaba perdido, y uno se finge como que es del montón, o sea, al rato me quité la camisa y me la amarré a la cintura, o sea, como para parecer para no parecer extraño, porque como dicen en una película, los extraños llaman la atención, ¿no? Entonces, aquí David hace lo mismo, o sea, se finge loco, ya no se baña, y mire, dice, y escurría, perdón, se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas. Este español antiguo. ¿Qué es la portada de la puerta? Bueno, la portada de la puerta es el marco que tiene la puerta en los edificios lujosos. Es decir, nosotros cuando tenemos una casita, lo que tenemos se llama dintel, porque es cuadrado lo que está arriba de la puerta. Pero cuando usted llega a una iglesia católica va a encontrar unas puertas enormes. Entonces hay unas columnas que rodean la puerta con muchos adornos, ¿no? Dependiendo del tipo de... Entonces, en esas puertas, en esos portales, portadas, perdón, que quiere decir los marcos que soportan las puertas en edificios lujosos, en esa se ponía él a escribir, me imagino que estaba hablando tonteras, dejaba correr la saliva por su barba, se imagina, o sea, estaba hasta baboso, y dijo Aquis a sus siervos, porque los siervos lo llevaron ante Aquis, ¿no? Aquí dice, veis que este hombre es demente. ¿Por qué pues lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que haya extraído a este que hiciese de loco delante de mí? Me imagino todas las payasadas que hizo David delante. Pero es un hombre astuto. O sea, aquí se está salvando el pellejo. Tiene que fingirse loco. Había de entrar este en mi casa. No, este David no solo decía mentiras, sino que fingía muy bien. O sea, era un actorazo de primera. O sea, hoy en día hubiese sido jugador del Real Madrid, ¿no? O sea, actorazo de primera. Se podía hacer esos clavados de penalti y toda la cosa. Porque en este caso se fingió loco y le salió tan bien el papel que el mismo rey, que había visto a su gigante ser asesinado por este hombre, dice, está loco, ¿yo por qué quiero matar a este? O sea, ¿yo por qué quiero tenerlo aquí preso? Muchos locos tengo yo, y quiten a este tipo. Y lo echan y ya vamos a ver la próxima semana cómo David agarra camino, porque no le conviene quedarse ahí. O sea, es que esto le pasó, porque él se fue a meter con los filisteos considerando que Saúl no lo iba a seguir. Entonces, como dijo, Saúl no me sigue, voy a los filisteos. Pero entre los filisteos se dio cuenta que su vida corría mucho peligro. Cualquiera lo podía matar en cualquier momento. Y por eso va a salir de ahí y vamos a ver esa historia precisamente la próxima semana. Gracias, hermano Selvin. Vamos a pedirle a nuestro hermano Nahum Turcios. No, perdón, ya hizo la oración, perdón. Hermano César